Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano. Esto que aconteció en Olavarría es el fiel reflejo de la Argentina actual. Un Estado ausente ante la voracidad de la iniciativa privada, lo que deriva en una ganancia extraordinaria a costa de una sociedad indefensa. Estás hablando de un intérprete que ganó más dinero que varios recitales de los Rolling Stones en un estadio. Una dirigencia política irresponsable y que cuando acontecen las tragedias lo único que busca es despegarse. Aparición de la política cotidiana de la dirigencia de cubrir las responsabilidades de determinados funcionarios, en este caso María Eugenia Vidal. No podemos separar el conflicto docente y la actualidad de la educación en el país con un hecho que se lo quiere presentar como un fenómeno cultural, cuando en realidad es un fiel reflejo de la decadencia, y no me estoy refiriendo a la música en particular. Es el reflejo puntual de la improvisación de todos los niveles del Estado, y con esto no me refiero a la empresa organizadora, ya que su voraz apetito debe estar controlado por el sector oficial. Es el Estado que debe establecer las condiciones en que se realiza el espectáculo. ¿Por qué no se llevó adelante un operativo como un partido Boca River, estableciendo varios anillados de seguridad al primero a más de 2 kilómetros del predio con cacheos y verificación de la entrada? Además, establecer en la ruta de acceso un operativo similar al Sol, en particular para proteger a aquellos viajeros que no participan del espectáculo. No como se hizo de no controlar a los que conducían ebrio o bajo los efectos de estupefacientes, poniendo en peligro la seguridad del resto. Ningún municipio está preparado para un evento de esta envergadura. Por lo tanto, se debe solicitar el apoyo del gobierno provincial. De este modo se organiza un correcto sistema de asistencia médica de emergencia de evacuación ordenada a su finalización. Y absolutamente todo aquello que esté dispuesto para dicho espectáculo, aunque esté a 200 kilómetros, debe ser facturado a la producción. Ahora bien, el funcionario del municipio de salud manifestó que el hospital tiene 4 ambulancias para toda la ciudad, por lo que se supone que el excedente lo habrá aportado la provincia, junto a la policía enviada. Pregunto, ¿cuál es la excusa para despegar a la gobernadora? ¿La misma que para despegarla de lo que pasó en Pergamino? ¿La misma excusa con que se despegó a Scioli y a Bruera cuando las inundaciones en La Plata? Es decir, nuestros gobernantes no son responsables de nada. Ellos son los que tienen los sueldos más altos y todos los privilegios. La población con los ingresos más bajos o sin ingresos porque no tienen trabajo son los que sufren las consecuencias de los factores climáticos y políticos. Así de clarito. Por ello, la democracia es el mejor sistema que existe para ellos. Ahora me voy a referir al famoso hecho cultural recital del Indio. No voy a hablar de música porque no soy músico y todo es en función con la que se la compare. En lo que se refiere a mi caso particular, tengo una discoteca muy grande entre vinilos, cassettes y compactos, la cual es muy heterogénea, aunque en menor medida tengo muchos discos de rock nacional y extranjero. Dicho esto, porque acá en Argentina hay que aclarar absolutamente todo. Me quiero referir a otra cosa. Soy fanático del espectáculo en vivo, pero no consigo que se pueda disfrutar de un artista viéndolo en medio del barro a 500 metros del escenario elevado 2 metros y pagar 800 pesos. A Andrés Rieu y su orquesta de 50 músicos se lo podía ver en el Luna Park a 30 metros sentado y con una visual de grada por 1000 pesos. La decadencia de la humanidad establece que estas son las pautas culturales que corresponden al siglo XXI. Les voy a responder con el mismo rock. Mi hermano en su adolescencia era fanático de Ben Haley, banda emblemática de rock si la hubo. Fin de la década de 50, en pleno apogeo, actuó en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex. Nadie rompió nada y lo único que lo diferenció con un recital de otro ritmo era precisamente la música. ¿Alguien puede asegurarme con fundamento que lo de ahora es mejor?
Otros dicen que lo mejor es la previa, es decir, los campamentos donde circula sin problema la droga, el alcohol, la promiscuidad. Muchachos, están entrando en la lógica del sistema. Lentamente los están preparando para ser los esclavos del siglo XXI, y no hay esclavitud más efectiva que la que se asume. Si el sistema los arrea hacia ídolos con pie de barro, ya están entregados. A la mayoría de los que fueron a la barría les ha costado muchísimo recitar una entrada cara a más de 300 kilómetros de su domicilio, los gastos de la previa, asignados en un campo embarrado para que 4 vivos hagan el negocio de su vida regresando en avión privado, mientras ustedes lo hacían en camiones de basura. Y lo de la gente llevada por camiones de basura es realmente simbólico. Eso es lo que piensan los profetas zurdos de la gente boluda que le rinden pleitesía. Eso es la izquierda. Van todos a los mangos. ¿Se convencen ahora cuando les digo que estamos bajo una conjura liberal marxista? Ese es el verdadero mensaje del nuevo orden mundial, y nos quieren hacer creer que el tema es económico. A ver, podemos solucionar la economía con otro sistema, pero si no tocamos esto reformulando nuestra educación, no hay forma de salir del atolladero. Y no es toda culpa de los asistentes, la decadencia es total. ¿Cuánta gente en Olavarría improvisó kioscos en sus casas donde vendían alcohol y otras hierbas, haciendo una buena diferencia sin importar absolutamente nada? Termino como comencé. Lo acontecido en Olavarría es el fiel reflejo de la Argentina actual. Una sociedad en disolución, sin principios y sin moral, en la que todo vale y nadie es responsable. El lunes trascendió que la gobernadora ha enviado a Olavarría a un delegado para tratar de convencer a 2 concejales para evitar la destitución del intendente del PRO. Otra de las demostraciones del estado de descomposición de nuestra sociedad es lo que está aconteciendo en Tucumán. En la lista para el jueves en el juicio operativo Independencia figuran como testigos Fermín Ángel Núñez y Rubén Jesús Emperador, 2 de los asesinos del capitán Viola y su hijita. Esta gente no puede gozar de tanta impunidad. Nuestra indolencia, el sistema la pone a prueba todos los días. La Argentina en estas condiciones es la que está siendo atacada para proceder a su balcanización, tal cual lo explicó el rabino Gordon en 1970. Ahora quiero hacer unas aclaraciones sobre el peronismo. En el programa anterior, al hablar del peronismo, recibí correos donde aparecían algunas personas confundidas porque pensaban otra cosa del movimiento, en función que tuvo ciertas actitudes de tercera posición. Expresé el mismo que la fabricación de ese movimiento tuvo algunas iniciativas nacionalistas que Perón, una vez que asumió, desarticuló. Esto tiene 2 lecturas. La primera es que, en función de los pactos de Yalta, la alternativa creada no debía parecerse a ninguna de las 2 en la que se divide el mundo. Y la segunda, teniendo en cuenta la planificación de la élite global, supone que ya estaba programada la destitución. Y de la forma que se dio la destitución permitiendo la fuga y el apoyo que tuvo Estados Unidos en Panamá, y el hecho que su mudanza de Caracas a Santo Domingo fue escoltada por 2 aviones caza norteamericanos, da por sentado que junto a su destitución estaba acordado su retorno. Los hechos de la década del 70 y la postura de Perón ya no dejan lugar a dudas. No son pocos los que sostienen que lo que acontece día a día en las calles es una actitud destituyente del kirchnerismo. No puedo asegurar que sea así, tampoco lo contrario. Lo que sí me genera desconfianza es que, como sigue en vigencia el pacto PRO-K, no sea esto una maniobra para allanar las elecciones de octubre a Macri. Hago esta disquisición debido a un comentario de Alejandro Olmos Gaona, palabra más que referente en el tema de la deuda externa. Consultado por el tema de la deuda que han contraído en este año y meses de gobierno, 78.000 millones de dólares, dice que todo ha sido legal. Estaba determinado en el presupuesto tanto del año pasado como el de este. Las 2 veces fue votado por los K. A ver, son cómplices de las cosas que después denuncian. En política, ¿eso tiene precio o es complicidad? El gobierno tiene garantizada una buena elección en la medida que enfrente esté el kirchnerismo. Si además es violento, tenemos bingo. Una sociedad media argentina que no ve más allá del analismo ñato
compra todos los boletos. No digo buzones porque ya los compró todos. Ningún gobierno desde Alfonsín a la fecha puso preso a alguien por corrupción, menos aún entre los dos más corruptos de la historia, que además tienen un pacto de gobernabilidad por ser socios de los negocios más oscuros de la Argentina. Machaco y Machaco. Desde 1926 se robaron del país $1 billón y solo está detenida María Julia Zogaray por comprarse un petito hotel que al final lo perdió. El resto lo encuentra hoy como socio o propietario de las más grandes empresas. Para nuestra basta un botón fresco. Se lleva a cabo un semejante operativo para traer a Milani, detenido por causa de lesa humanidad. De la corrupción en el ejército o en los servicios no se habla. La lucha y las movilizaciones son para que nos den 1.000 pesos más, no para poner presos a los corruptos. Bueno, ¿cómo se destruye una nación? Lo de Macri ya es patético. Ante los hechos de la Barría manifiesta que eso pasa por no respetar las reglas. Solamente con una gran cuota de hipocresía se puede decir esto, si tenemos en cuenta los 18 muertos en Costa Salguero, en el gobierno del sucesor, o los 10 bomberos fallecidos en el incendio de Iron Mountain durante su propia gestión. Y esto comienza a convertirse en un clásico del PRO. Todo aquello que toca directamente al gobierno se diluye en los medios de inmediato. Nadie sabe cuántos fueron los muertos de la Barría, ya que se habla de desaparecidos. Luego que aparecieron otros que sostienen que no aparecieron. Metemos otro tema y lo tapamos. Lo mismo aconteció con los 43 gendarmes en Salta. No hay ningún atentado de la guerrilla en los 70 donde hayan muerto de un saque 43 militares. Y no creo que haya muchos en el resto del mundo. Sin embargo, aquí se dio punto final en 2 días. Jamás he visto la cobertura mediática que tiene Macri. Y lo peor del caso es que eso tiene precio y lo pagamos entre todos. Ellos no pagan nada. Ahora se ha llegado al extremo de que la FIP habilitó el blanqueo de los estaferros sin restricción alguna. De esa forma se deja al descubierto otro de los objetivos de este gobierno, garantizar su propia impunidad. El gobierno de Sigamos, socio del anterior, al que ya ha superado, Cristina estaba catalogada como la segunda presidenta más corrupta del mundo. Hoy en muchos medios del exterior, en especial de Europa, se los indica como el mayor corrupto del planeta. Eso sí, con una diferencia respecto a Cristina. Cuando se la catalogaba a ella, el coro macrista se sumaba haciendo ruido. Hoy, de orina en bolsa, ni siquiera lo reconocen. Llegan incluso a decir que Mauricio comete muchos errores, pero no hay corrupción. ¿Cómo se llega a esa situación? Partamos de 1970 con esos datos del 72% de clase media, 6% de ocupación y 4% de pobreza. En quizá uno de los mejores momentos del país comienza la guerrilla, punto de partida de la conjura liberal masónica marxista. Terrorismo que plantea banderas reivindicatorias que no estaban en la agenda de la sociedad. Por ello es que en 1976 se pedía la intervención de los militares. Observemos los pasos que da el imperio, desinformación de por medio, para ir generando el clima enrarecido. Se secuestra y asesina al general Aramburu, acusando a una nueva banda como montoneros de derecho en sí, cuando en realidad fue un ajuste interno dentro del gobierno militar de Onganía. La versión oficial, un absurdo por donde lo mire. Para comenzar, el ministro Imaz había quitado la custodia días antes del secuestro. Un expresidente militar controvertido, responsable del fusilamiento del 56, de la desaparición del cadáver de Evita, del derrocamiento de Perón, de la persecución del peronismo, un blanco emblemático sin custodia. Otro extraño es que si Aramburu no podía mover influencias para conseguirla, además fue candidato a presidente, la estructura político-militar que manejaba no podía costear otra. Su círculo de relaciones estaba compuesto por militares. Ellos conocen bien la importancia de la custodia. ¿Por qué nadie denunció cuando la sacaron y la reemplazaron por una de motus propio? Ya había acontecido el Cordobazo. El país ingresaba en una espiral de violencia. Segundo, ingresaron a la casa vestidos de militares, tocando timbre, ofreciéndose como custodios. La señora le sirvió café mientras Aramburu terminaba de bañarse. Luego escuchó complacido el ofrecimiento de custodia.
Tres cosas. 2 jóvenes oficiales pueden dirigirse a un teniente general sin autorización de superior, ofrecer custodia fuera de círculos internos. Aramburu, militar avesado con 40 años de experiencia, no pudo desenmascararlo con una sola pregunta. ¿Puede ser la señora tan ingenua de no consultar con el esposo antes de abrir la puerta, una mujer acostumbrada a las custodias, ex primera dama? Tercero, salió de la casa caminando apaciblemente entre el gordo Massa, que le pasaba el brazo por el hombro, y Fernando Maca Narvaja, que le empujaba levemente con la metra debajo del pilotín. El colmo. ¿Cuántas veces lo vieron con 2 jóvenes oficiales pegados a él, uno de ellos con el brazo en el hombro? Esa falta de respeto demasiado visible, nadie sospechó nada. ¿Quién lo llamó diciendo que los 2 jóvenes oficiales lo pasarían a buscar? Es absurda la versión oficial, es una ofensa a cualquier persona que piensa. Lo que nadie dice es que la misión de los montoneros era entregarlo a una brigada de los servicios detrás de la Facultad de Derecho, y al sufrir una descompensación lo llevan de urgencia al hospital militar, que es donde muere. Timote, el circo del fusilamiento, es parte de la trama de desinformación. Pero ¿cuál fue el motivo real del plan? Teníamos conocimiento que Guillermo Rojo estaba arreglando una reunión entre Perón y Aramburu en París. Perón admite en un reportaje tener conocimiento de esa gestión. Hoy, otros informantes admiten que la reunión se llevó a cabo. En una carta de Perón al mayor Vicente del 12 de febrero de 1970, que publicó el Tata Joffre, Perón dice que lo han visitado viejos gorilas que están de vuelta. Después dice que han estado Frondizi y Aramburu en París intentando verlo, que él se ha negado. Siendo como es Perón, sabemos que con los viejos gorilas que están de vuelta se refiere a Aramburu, y que sí, que se han visto en París. Por lo tanto, primero desechó el encuentro público, luego siguió apostando a la guerra revolucionaria, que le garantizaba su negociación con Lanusse. Año 1970, de paso, le avisa a Lanusse que Aramburu lo anda buscando. 6 meses más tarde de su carta a Vicente, que es el 12 de febrero, Aramburu es asesinado. De esta forma encienden el fuego. El otro hecho trascendente es la fuga del penal de Rawson y la muerte de Trelew en agosto de 1972. Ante el recrudecimiento de la violencia e inmediatamente después de las muertes de Saluzzo y la Saluzzo y el general Sánchez, una oleada de detenciones alteró el funcionamiento de las bandas, que resolvieron suspender transitoriamente sus planes. Muchos guerrilleros cayeron presos, en su mayoría pertenecientes al ERP, y eran derivados masivamente a Rawson. Y comienza el plan liberal marxista. A final de 1971 se desató una intensa campaña periodística y de rumores contra el jefe de la policía de Chubut, capitán de fragata Alfredo Cerantes, quien había demostrado una notable dedicación y eficiencia para mantener la seguridad en la provincia, controlar a quienes ingresaban y salían, permanentemente vigilancia en el aeropuerto penal. A raíz de la campaña de la avalancha de presentaciones de los abogados y las versiones que circulaban, Cerantes se vio obligado a renunciar. A partir de allí, cambió todo el sistema operativo en desmedro del anterior. El penal de Rawson no estaba preparado para delincuentes súper organizados y disciplinados como estos. Quienes operaban desde afuera del penal comenzaron una tarea de amenazas a familiares de los guardiacárceles, dádivas. Hicieron tan buen trabajo sobre ellos que algunos se convirtieron en cómplices necesarios y otros adoctrinados ideológicamente. De esta forma, mediante un contrabando hormiga, ingresaron todos los elementos necesarios para la fuga. Se llegó al extremo de ingresar una bolsa de yerba de mate de 60 kilos sin ser registrada, amparados en una resolución del juez Godoy, quien había dictaminado que no era procedente requisar e inspeccionar productos alimenticios destinados a los presos. Santucho, en un reportaje de la revista chilena Punto Final, órgano del movimiento de izquierda revolucionaria, lo dice claramente. El enemigo dentro del penal era relativamente débil porque no era un personal acostumbrado.
experimentado en situaciones especiales como las que le planteaba nuestra presencia allá. De manera que la falta de experiencia del enemigo dentro del penal era un elemento favorable que se tenía en cuenta en la planificación de la operación. Se logró un sistema que eludía el tipo de control que estaba establecido dentro de la cárcel, que no era muy estricto. El alcalde del penal, un hombre de mucha experiencia, se dio cuenta y profetizó lo que luego aconteció. Presentó varios informes y pedidos a sus superiores, ninguno fue escuchado. Rápidamente inició las gestiones para jubilarse y el 15 de agosto, un día antes, recibió a su sucesor. Un papel decisivo jugó la comprometida actitud del secretario de juzgado, doctor Massa, hermano del gordo Emilio Massa, uno de los asesinos de Aramburu, por lo menos los que se llevó de la casa, ya que por su influencia sobre el juez Alejandro Godoy obtuvo favores que entre otros casos serían impensables, como por ejemplo la no requisa de inspección de productos alimenticios, la permanente comunicación entre los terroristas detenidos y con los que estaban afuera. Los abogados defensores eran correos entre guerrilleros libres y presos. El plan fue elaborado durante 5 meses por un comité conjunto de las FARC, las ERP y el MTP. Estudiaron hasta el último detalle y relevaron a la zona a la perfección, amenazando los familiares de los guardacárceles, vigilando el comportamiento del personal militar y de seguridad, transportaron armamento, entre otras cosas. Su centro de operaciones fue el Hotel Austral de Bahía Blanca, donde como prósperos ejecutivos alquilaron varias habitaciones donde efectuaban las reuniones operativas. Contaron con todas las facilidades, dentro y fuera del penal. Se movieron con total comodidad. El jefe de inteligencia del quinto cuerpo, coronel Cesio, tenía inclinaciones hacia la izquierda. Gracias a las preventas facilidades con que contaron, el día de la fuga tenían un uniforme militar que usó Vaca Narvaja, una ametralladora, varias armas cortas y numerosas fugas. El grupo que logró escapar lo integraban Quieto, Marcos Sosatinsky de la FARC, Mario Roberto Santucho, Gorriarán Verde, Domingo Mena de Ler, Fernando Marco Narvaja de Montoneros. Salieron a la calle y subieron un Ford Falcon con Carlos Goldenberg al volante, partiendo hacia el aeropuerto. El segundo grupo sale minutos más tarde encontrándose con el que nadie los esperaba. Reingresaron al penal y desde la guardia pidieron 6 remises. Al llegar al aeropuerto se encontraron que el avión estaba decolando. El avión decidió detener por una amenaza de bomba. Al momento de hacerlo, 3 pasajeros, Alegrando Ferreira Beltrán y Víctor Fernández Palmiro de LERP, Mazana Dora Guaychen de Olmedo de la FARC, con armas coparon la cabina. Inmediatamente dieron la orden de abrir la puerta e ingresaron los 6 fugados más Goldenberg. Exigieron decolar. El avión se colocó en la cabecera de la pista y de la torre de control le dicen que hay más pasajeros. Vaca Narvaja gritó: vamos, vamos ya. Allí decoló. Los otros quedaron mirándose entre sí, ilusionados por sus jefes. Los prófugos frustrados fueron detenidos por orden de la NUCE en la base aéreo militar de Trelew. Personal de la Marina le informó al juez Godoy que los calabozos no eran seguros porque estaban destinados al castigo interno por indisciplina. Pero la orden fue terminante. Los subversivos fueron instalados en los precarios calabozos. La cárcel está un descampado a 5 kilómetros de la base, sin alambrado ni guardias perimetrales. La atención de los improvisados carceleros iba en aumento. Los marinos redoblaron la vigilancia de tal manera que cada 2 o 3 horas el oficial de guardia recorría el pasillo que separaba a los calabozos, y los presos, colocando de pie contra las paredes, debían dar paso a los encargados de realizar las revisiones. El famoso 22 de agosto, 3:30 de la madrugada, el segundo comandante del batallón, capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, preocupado por la posibilidad que la rutina disminuyera la atención, supervisaba la atención como lo hacían los oficiales, pero cometiendo el grave error, por su inexperiencia como guardia cárcel, caminar por el pasillo sin quitarse la pistola reglamentaria. Cuando ya estaba terminando la inspección, dando un salto y sin mediar palabra, Mariano Pujadas avanzó sobre Sosa, cometiendo un forcejeo en el cual Sosa caía al suelo. Pero Pujadas logra sacarle la pistola. Sin apuntar, dispara a diestra y siniestra 2, 3, 4 fogonazos. El marino queda fuera de combate unos segundos. Pujadas gritó, todos gritaron, y en el recinto en unos segundos se convirtió en un pandemonium. Entraron los infantes, observaron a su jefe caído mientras se quejaba aparentemente herido, y reaccionaron automáticamente al tableteo de las pistolas ametralladoras y se llenó todo de humo. Al finalizar,
Unos quejidos indicaron que había sobrevivientes. Se trataba de María Antonia Berger, el ingeniero químico René Haidar y Alberto Camps, quienes con urgencia fueron atendidos en la guardia médica de la base para ser llevados inmediatamente a vía aérea al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Capitán Sosa no tenía ninguna herida, la versión oficial no la creyó nadie, el gobierno militar estaba desacreditado, los políticos vieron la posibilidad de adelantar elecciones, la prensa de izquierda trabajó a destajo, la otra quedó sin respuesta ante un hecho de semejante envergadura, nadie estuvo a la altura de las circunstancias, menos aún pensar en el futuro que se venía. La izquierda tenía sus mártires. Estos dos hechos fueron una bisagra para el avance del terrorismo, con la complicidad del gobierno militar. A partir de allí todo se dejó en manos de los dirigentes. Perón regresa en 1972 de manos de la masonería. El gobierno de Cámpora indulta a todos los guerrilleros presos con la complicidad de la totalidad de la clase dirigente. Alfonsín sabotea a la Convención Radical el probable acompañamiento de Balbino a Perón en las elecciones, amenazando con integrar una fórmula presidencial con Tosco, dando vía libre a la incomprensible candidatura de Isabel. Perón da lugar a los grupos afines que actúan en la clandestinidad contra el terrorismo, creando así los primeros grupos de tareas, que dan comienzo a esa absurda decisión de hacer desaparecer gente en lugar de juzgarla. Y debemos remarcar que innumerables casos de desapariciones se dieron durante el gobierno peronista. El menú estaba servido para el golpe militar. Ahora bien, todo se centra en los derechos humanos. Del plan sistemático de robo de bienes no se habla. Hay numerosos casos de empresarios que han sido desaparecidos a los que le han sustraído sus bienes, tanto los particulares como las empresas. Posiblemente esta sea una de las causas de las desapariciones. Curiosamente, la cúpula militar copió el saqueo de los muertos y desaparecidos de la limpieza sionista por las tecas soviéticas de Stalin, en la que el 90% eran sionistas. En la Unión Soviética saquearon empresarios, familias y profesionales, que es la razón por la que aún en la actualidad el mayor porcentaje de las fortunas y riquezas se deben concentrarse en sionistas rusos y no en el Estado o resto de la población. Les recomiendo leer Bajo signo del escorpión de Yuri Lima. Dos casos emblemáticos son la disolución del Grupo Greco y sus 50 empresas, y el Grupo Greiber con papel prensa en el medio. Hoy, en varios portales de Europa, se comenta que el Grupo Macri, que pasó de tener 7 empresas en 1976 a 46 en 1983, podría haber estado involucrado en esta mecánica. De ser cierto, avalaría la idea de que desde cuándo está planificada la presencia de Macri en el poder. El resto ya es historia conocida. La provocación inglesa que derivó en la guerra de Malvinas trajo la destrucción de las Fuerzas Armadas. Con la desmalvinización se terminó el sentido de pertenencia. Con el combo desaparecidos, Malvinas, esta sociedad tolera cualquier cosa que signifique un mínimo de violencia y el enemigo lo sabe y lo explota. A partir de 1983, la sucesión de gobiernos democráticos afín al sistema global nos llevaron a este estado actual. Cada gobernante le abrió el camino a su sucesor y ninguno jugó a su antecesor por el robo y el saqueo. El círculo cierra perfectamente, es parecido a cuando lo condenan a muerte. Se apela hasta que se confirma la sentencia. Ya estamos cerca de ella. El gobierno de Macri nos va preparando. El sitio oficial de Radio y Televisión Argentina, RTA, dependiente de Hernán Lombardi, difunde de su sitio web oficial un mapa donde las Islas Malvinas figuran con la denominación que le otorgan los británicos, Falkland Island. Buenas noches.